Buenas tardes, profesor. A continuación vamos a hablar sobre la empresa Minsursa. Siguiente. Identificación del entorno empresarial. Bueno, la empresa Minsur es una empresa peruana del sector minero y metalúrgico, con participación en el mercado financiero nacional e internacional, reconocido por su producción de exportación de estaño y cobre. Actualmente opera en un contexto económico de la volatilidad de los precios minerales. Por ejemplo, en el sector de minería encontramos lo que es el estaño, el cobre, el oro. Y tiene tres plantas, en Pisco, en San Rafael y Pucamarca. Siguiente. Bueno, en el entorno empresarial, su coyuntura económica y social se basa en operar en un contexto de recuperación económica del sector minero peruano, también la alta dependencia del precio internacional de los metales y también los riesgos sociales por conflictos con comunidades y regulaciones ambientales. Siguiente. Bueno, el planteamiento del problema financiero es el principal problema de la empresa radica en su alta exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los metales, especialmente del estaño y del cobre. Si el precio internacional cae, sus ingresos, su margen de utilidad y su flujo de caja se van reduciendo considerablemente. Siguiente. Ya, propuestas de medios de pago. Siguiente. Bueno, el primer medio de pago que hemos propuesto es la carta de crédito, porque en sí es la opción más adecuada para la empresa. Bueno, la empresa en sí exporta montos muy elevados, por lo que necesita tener esa seguridad de que recibe el pago. Y en ese caso, el banco del comprador va a garantizar ese pago siempre que Mintur presente la documentación solicitada. Y eso va a reducir el riesgo de incumplimiento y hace que la empresa tenga ingresos más estables, ¿no? Y gracias a esa estabilidad, Minsur puede acceder con mayor facilidad a financiamiento de largo plazo, como bonos corporativos o, bueno, que veremos más adelante. Por otro lado, tenemos la transferencia bancaria internacional mediante el sistema SWIFT, y ese mecanismo es muy utilizado porque ya existe una relación de confianza entre el exportador y el importador, porque permite recibir el dinero de forma rápida y segura. Y para Mensur esto va a significar de liquidez en menos tiempo, lo que va a facilitar cumplir con obligaciones financieras, ¿no? Por ejemplo, el pago de cuotas en un leasing o interés de bonos en liquidez. Siguiente. Bueno, como tercer, tenemos la cobranza documentaria. Y a diferencia de la carta de crédito, aquí el banco no garantiza el pago, sino que actúa como un intermediario entregando los documentos de la mercancía únicamente cuando el comprador cumple con las condiciones establecidas. Y acá su principal ventaja es que tiene menores costos, por lo que Insur puede reducir gastos en sus operaciones internacionales, ¿no? Y eso ahora también contribuye a cumplir con sus compromisos financieros de largo plazo. Y finalmente tenemos el pago anticipado y bueno, es familiar, el comprador realiza el pago antes de que la mercancía sea enviada, por lo que Minsur acá debe eliminar prácticamente el riesgo de no recibir el dinero. Y además obtiene liquidez inmediata, ¿no? Lo que permite financiar parte de sus inversiones con recursos propios y disminuye la necesidad de recurrir al financiamiento externo. Fíjense. Continuamos con los métodos de financiamiento a largo plazo. Siguiente. El Project Finance es una modalidad de financiamiento de largo plazo utilizada para proyectos de gran inversión en la cual el pago de una deuda depende principalmente de los flujos de caja futuros generados por el propio proyecto. Los bonos es un instrumento de deuda emitida en mercados internacionales, ofrece financiamiento a largo plazo con tasas competitivas, se, di- se diversifica las fuentes de financiamiento, la aplicación en MINSUR
es financiar proyectos de expansión, tecnología y diversificación, reduciendo la presión sobre el flujo de caja. Siguiente. Tercero, es el leasing internacional y permite adquirir maquinaria sin un gran desembolso inicial, el pago mediante cuotas periódicas adaptadas al flujo de caja, influye la opción de compra al finalizar el contrato. Su aplicación en MinSur es renovar equipos de extracción y procesamiento de mantenimiento y liquidez. Y el cuarto es el préstamo internacional, que es una modalidad igual de financiamiento de largo plazo, en la cual, una empresa obtiene recursos económicos de una entidad financiera extranjera o de un banco con operaciones internacionales, comprometiéndose a devolver el capital recibido junto con los intereses en un plazo previamente establecido. Siguiente. Ahora continuamos con los casos. El primero es el Project Fines, en la cual la empresa Minsur desea exportar estaño refinado en el Perú, que propone ejecutar un proyecto de expansión internacional que consiste en la construcción de una nueva planta de refinamiento que incremente su capacidad de producción destinada a mercados de Brasil, China y Estados Unidos, en la cual requiere una inversión de 220.000 millones de dólares. Otro dato es la vida útil de 10 años con un capital propio de 66.000 millones de dólares, que equivale al 30%, y con una deuda bancaria del 70% de 154.000 millones de dólares, con una tasa de interés de 8%, en la cual realizamos el flujo neto de fondos del proyecto del año 0 al año 10, siendo en el año 0 el flujo neto menos 220.000 millones de dólares y en el año 10, 80 millones de dólares. El tercer paso es el cálculo del VAT del año 1 al año 10 con el flujo neto, con el factor de descuento que es el 12% del valor presente igual en dólares, teniendo como una inversión inicial, y el BAN siendo de 79.000 millones, 28.250. Continuamos con el cálculo de TIR, que es 18.7%, y podemos verificar que el COC representa el 12%, el BAN es de 79.000, 28.250. Luego se continúa con la ecuación del BAN, con la fórmula, y tenemos como resultado que se acepta el proyecto, ya que genera un valor, ya que el valor BAN es mayor que cero y que la rentabilidad del proyecto, es decir, el TIR, es mayor que el costo de oportunidad de capital, que el COC, y que el proyecto de financiamiento es viable bajo un esquema del Project Finish. Y el segundo caso es de bonos, en el cual, debido al crecimiento de la demanda mundial de estaño para la fabricación de semiconductos de batería y componentes electrónicos, Minsur proyecta ampliar su capacidad productiva mediante una inversión de 500 millones de dólares, en la cual los datos de financiamiento son de el monto de emisión 500 millones de dólares con un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 6.5 anual y un mercado objetivo que es la Bolsa de Luxemburgo y Nueva York, con un pago de interés anual. Segundo, realizamos el cálculo del interés anual, que es 32.500 millones de dólares. Tercero, realizamos el análisis total en 10 años con la fórmula, teniendo como resultado 325.000 millones de dólares. Cuarto, el capital a devolver es 500 millones de dólares al vencimiento del plazo y con un beneficio económico del proyecto de producción actual de 35.000 toneladas métricas. Y al final tenemos un ingreso adicional que equivale a 224.000 millones de dólares por año. En el paso 6
realizamos el análisis e interpretación en la cual el ingreso adicional anual, que es 224.000 millones de dólares, con un interés anual de 32.500 dólares, y la diferencia favorable es de 191.500 dólares, y se puede interpretar que los ingresos adicionales superan ampliamente el costo financiero. Asimismo, la emisión de bonos es financieramente viable. Siguiente. En el caso del préstamo bancario, la empresa Minsur necesita adquirir maquinaria de última generación para reducir costos operativos y aumentar la productividad. Tenemos los datos que el préstamo se realiza del Banco BCP de un monto de 300 millones y un plazo de 12 años con una tasa de interés de 6.5% anual. Segundo, realizamos el cálculo del interés anual teniendo como resultado 19.5 millones de dólares. Tercero, el incremento esperado de ventas es de 120 millones. Cuarto, realizamos el cálculo de la utilidad operativa adicional, teniendo como resultado 30 millones. Y en el paso quinto, que es el cálculo del beneficio neto, utilizamos la fórmula del beneficio neto, que es utilidad operativa menos interés anual, que sería como resultado 10.5 millones de dólares. Y podemos interpretar que la utilidad operativa adicional es mayor que el costo financiero y que el beneficio neto anual estimado es de 10.5 millones. Como conclusión final, que el proyecto es viable y rentable. Siguiente. Bueno, para el análisis de la fianza, garantías y avales internacionales, sí, como contexto, Minsur tiene compradores en países de Europa, Asia y Norteamérica, por lo que enfrenta riesgos de incumplimientos de pago, tipo de cambio y el problema real que es la necesidad de liquidez inmediata. Por lo mismo, también necesita de instrumentos que le den más seguridad en el momento de sus exportaciones. Es por eso que vamos a hacer analizar un cuadro comparativo entre los tres instrumentos. En primer lugar, las fianzas internacionales. Este es cuando alguien externo, un tercero, se compromete a pagar por si el comprador no cumple, siempre y cuando se demuestre el incumplimiento. Y puede llegar también hasta juicio. El uso para Mensur sería respaldar a proveedores de tecnología, contratistas de exploración o trámites aduaneros. La ventaja de la fianza es que funciona si ya hay confianza entre ambas partes, y la desventaja es que el cobro puede ser lento si es que hay una disputa extensa y larga, lo cual no ayuda si Insur necesita liquidez. En contraste con la garantía internacional, estas son más directas que la fianza, ya que pueden cobrarse sin tener que demostrarse tanto el incumplimiento. El uso para Mensur es exigirlas a sus compradores de estaño, cobre y oro como respaldo de pago. La ventaja de la garantía es que da rapidez y seguridad, y algo clave es que los ingresos de Minsur son inestables por los precios de los minerales. La desventaja es que tiene costos, y como Minsur vende a tres distintos continentes, las diferencias legales entre países pueden complicar su ejecución. Finalmente, la aval internacional. Este es un respaldo por si Minsur no cumple, un tercero cumple por Minsur. No se paga al inicio, pero sí si se llega a utilizar. El uso para Minsur sería participar en licitaciones para comprar maquinaria o tecnología de exploración. La ventaja del aval es que no exige un desembolso inmediato, lo que ayuda a Minsur a cuidar su liquidez. Sin embargo, la desventaja es que si se llega a ejecutar, Minsur sí debe devolver ese dinero, generando una deuda a pagar. Sí, bien. Bueno, seguimos con la continuación, que es el análisis de los medios de pago y métodos de financiamiento. Acá tenemos lo que es un cuadro comparativo de la empresa de Minsur,
que como primer medio de pago es la carta de crédito documentaria, es un alto que viene a ser un ingreso rápido de efectivo y es un riesgo de cobro muy bajísimo, ¿no? Lo que es en altos de comisiones, lo que es bancaria, y como financiero es la mejora de liquidez, que esto reduce la incobrabilidad y fortalece el flujo de caja. Como cobranza documentaria, tiene una liquidez moderado, riesgo de cobro moderado y los costos son bajos. Son menores costos porque es mayor tiempo, pero de cobro y riesgos de retrasos. Lo que es el pago anticipado es muy alto, el riesgo es nulo y el costo es muy bajo, ya que este incrementa lo que es la liquidez y elimina las cuentas por cobrar y esto va a actuar como financiamiento operativo. Como cuenta abierta con seguro de crédito, tiene un liquidez moderado a bajo, y riesgo es un bajo por seguro y moderado de prima de seguro, ¿no? Ya que esto facilita mayores ventas y relaciones comerciales de largo plazo, aunque esto aumenta las cuentas por cobrar. Aquí tenemos una evaluación para la empresa de Minsur, como lo que es el pago anticipado es más favorable financieramente. Lo que es la carta de crédito es muy seguro y adecuada para las operaciones de gran valor. La cobranza documentaria es la opción intermediaria entre el costo y la seguridad. Y la cuenta abierta con seguro, que es la estrategia para así fidelizar a los clientes y asimismo expandir a mercados. Bueno, pasamos al análisis de métodos de financiamiento a largo plazo. Como primer análisis tenemos el Project Finance. Bueno, aquí observamos que en sí este mecanismo, de acuerdo para Minsur, porque permite financiar proyectos, es adecuado, mejor dicho, para Minsur porque permite financiar proyectos de gran inversión utilizando los flujos de las cajas futuros del propio proyecto mismo. Este resultado financiero demuestra de que la inversión es rentable, ya que el BAN es positivo y la TIR es de 18,7%, que supera el COC de 12%. Esto significa que el proyecto genera valor para la empresa. Sin embargo, también analizamos que existe un riesgo importante porque los ingresos dependen del precio internacional del estaño, ¿no? Por lo que es recomendable realizar análisis de sensibilidad. En el análisis de los bonos corporativos, pues acá concluimos que la emisión de bonos es una alternativa eficiente porque permite obtener recursos de largo plazo sin depender únicamente de los bancos. Además, los ingresos adicionales están estimados de 224 millones de dólares al año. Son mucho mayores que el costo financiero anual de 32,5 millones, por lo que la empresa tendría capacidad para poder cumplir con sus obligaciones. No obstante, para poder acceder a este financiamiento, Minsur debe mantener una buena calificación crediticia y una sólida reputación en los mercados internacionales. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Seguimos con el... No, anterior. Seguimos con el análisis de Leasing International. En este caso, el análisis muestra que el leasing permite adquirir maquinaria moderna sin realizar un gran desembolso inicial, lo que ayuda obviamente a conservar la liquidez, ¿no? Pero además, el ahorro anual estimado de 40 millones de dólares contribuye al pago de la mejora productiva. Por ello, concluimos que es una buena alternativa para modernizar los equipos sin afectar la capacidad de inversión de la empresa como tal. Y por último, tenemos el préstamo bancario internacional. En este punto, el análisis del préstamo muestra que la empresa obtendría recursos de manera rápida para financiar su expansión. El beneficio neto estimado es de 10,5 millones de dólares al año, por lo que el proyecto es rentable. Sin embargo, también debemos considerar que este financiamiento incrementa el nivel de endeudamiento, por lo que Minsur debe administrar cuidadosamente su flujo de caja. En sí, en conclusión, el análisis demuestra que los cuatro métodos son viables para Minsur. Sin embargo, cada uno responde a necesidades diferentes, ¿no? El Project Finance es ideal para grandes proyectos. Los bonos permiten obtener recursos del mercado. El leasing facilita la adquisición de maquinaria. Y el préstamo bancario ofrece una fuente rápida de financiamiento. La elección obviamente también dependería de la estrategia y la situación financiera de la empresa, ¿no? Muchas gracias. Siguiente. ¿Ahí acaba? Sí, pues no, no me importa.
Ya, entonces. Yo estaba en esa anterior, ¿no? eh, ¿Esa parte de quién es? ¿Es de alguien? Si no, para seguir con la grabación, ¿no? Pasa nomás porque no es parte de nadie. Pero sí he visto más. Mm, Si no es de nadie, lo voy a borrar ahorita. sí, ese tema de impacto de los medios internacionales X. Ya, Solamente seguir el gracias y ya. Y lo borramos. ok. De que no es nadie, ¿no? No.